Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Una nueva semana y esta semana pues continuamos con el estudio de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos con el objetivo de prepararlos para la misión que tendrían que realizar cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Ese era el objetivo de Jesús, dejar a sus discípulos preparados, bien instruidos para continuar con la obra de predicar el mensaje de salvación al mundo entero. Y esa misión que Jesús inició con ellos ha sido conservada y ha sido mantenida hasta nuestros días, para que de la misma manera nosotros también continuemos hoy en día con esa misión. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para ser discípulos de Jesús? ¿Estamos preparados para ser discípulos de Jesús a cualquier costo? Preguntas que podemos responder respecto a los discípulos de Jesús, así también significan un desafío para nosotros hoy en día. Y deberíamos de reflexionar si en realidad estamos instruidos y si estamos dispuestos a seguir a Jesús. Antes de ir al texto bíblico de este día, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir este estudio, para que Dios pueda guiar a través de su Santo Espíritu, pueda guiarnos durante este estudio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por un nuevo día. Gracias, Señor, porque nuevamente eh, nos das la oportunidad, nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Y como siempre lo hacemos, Señor, acá en este canal, acá en este medio, Señor, donde se predica tu palabra. Esperamos, Señor, y confiamos de que será tu Santo Espíritu el que nos guíe, que nos instruya en esta mañana a través del estudio de tu palabra. No queremos hacerlo con nuestros propios pensamientos. Queremos que tú nos hables a través de un escrito está. Un tema para este día un poco controversial, Señor, polémico, pero queremos, Señor, aprender lo que Jesús dijo, lo que está escrito en la Biblia. Queremos aprender, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice a mi hermano, a mi amigo, que está ahí al otro lado, Señor, de esta pantalla, escuchando, aprendiendo. También, Señor, a la par nuestra, conociendo más de ti, Señor, preparándonos para aquel día cuando tú vengas. Bendícelo, Señor, en sus problemas, en sus necesidades. Ponemos en tus manos. Nosotros únicamente, Señor, podemos agradecerte por todas tus bendiciones. Y esperamos, Señor, que tú puedas ser propicio también a cada una de nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos. Oramos en Jesús. Amén. Como decía, es un tema que genera mucha controversia cuando se trata, pero hoy vamos a tratarlo a la luz de la palabra de Dios y siempre estamos en el libro de Marcos. Este es el libro de Marcos. Durante este trimestre hemos estado analizando capítulo por capítulo y llegamos ya a la lección número 8. El tema de la semana es instruyendo a los discípulos. Hoy es la parte 2. Semana pasada estudiamos la parte 1, hoy continúa la instrucción para los discípulos, instrucción que llega también a nosotros hoy en día. Y la lección para hoy, domingo 18 de agosto, es el plan de Dios para el matrimonio. Así es, vamos a hablar un poco acerca del matrimonio, pero el texto bíblico para el día de hoy nos lleva a un tema muy delicado que es acerca del divorcio, ¿verdad? Y lo encontramos en Marcos 10, 1 al 12. Leamos. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él,
y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron, dice, los fariseos y le preguntaron para tentarle, como ellos lo hacían siempre, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por eso fue que Moisés escribió ese mandamiento, les dice Jesús. Pero al principio de la creación, continúa diciéndoles Jesús en el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, ese es el tema para hoy, ¿verdad? Un tema que nos lleva a conocer cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Ese es el tema principal para hoy, pero los fariseos, con el afán de tentarle, ¿verdad? Siempre buscaban engañar a Jesús, siempre buscaban ponerle una trampa a Jesús eh, en sus preguntas, ¿verdad? Y lo hacían con dos propósitos los fariseos: encontrar alguna falla para acusarlo y también para desacreditarlo ante el pueblo. Eso era lo que buscaban. Y en cada ocasión los escribas y los fariseos habrían procurado enredar a Jesús con sus preguntas, cuyo fin era conseguir que hiciera declaraciones que más tarde pudieran servir como base, ¿verdad? Para acusarlo, ¿verdad? Para tener acusaciones contra él. Y en esta ocasión, los fariseos consultaron a Jesús acerca del divorcio. Le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Interesante la consulta de los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su época, en esa época de los fariseos, ya era permitido el negocio, el divorcio, perdón. Ya era permitido el divorcio. Por lo tanto, los fariseos le estaban haciendo esa pregunta a Jesús y ellos mismos ya sabían cuál era la respuesta, ¿verdad? Pero querían tenderle una trampa a Jesús. Pero Jesús en su sabiduría, ¿verdad? Que nunca se dejaba ir así por así como nosotros decimos, Jesús en su respuesta primeramente hace referencia a lo que Moisés mandó hacer. Y esa es la referencia que hace Jesús cuando les dice eh, qué dijo Moisés o qué mandó Moisés, ¿verdad? Esa referencia la encontramos en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, ¿verdad? Los israelitas desde Moisés ya practicaban el divorcio. Y si leemos Mateo 19, 7 y 8, dice, dice Mateo 19, 7 y 8, dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Y díjoles Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, le dijo Jesús. Eso está en Mateo 19, ¿verdad? Y que los israelitas, como ya les dije en los tiempos de Moisés, ya practicaban el divorcio, porque Moisés les había mandado que podían hacerlo, ¿verdad? Y como dice Jesús acá en la respuesta, en el versículo 8, eh, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, no fue así.
y le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarlo? Y es que según lo que Jesús afirmó, la ley del Antiguo Testamento que permitía el divorcio fue una concesión dispuesta para hacer frente a circunstancias que distaban mucho de las ideales, ¿verdad? De las circunstancias ideales. Por eso es que se dio la concesión del divorcio. Por eso es que Moisés permitió el divorcio. En tiempos antiguos, Dios toleró que los israelitas tuviesen esclavos. Y aquí vamos a hacer una comparación. Dios toleró que los israelitas tuvieran esclavos, pero también protegió a los esclavos de las injusticias. Solo leemos en Éxodo 21, 16 y 20. Y en Efesios 6, 9 y Colosenses 4, 1, se instruye todavía a la iglesia cristiana, ya la iglesia después de Cristo. La iglesia cristiana se les instruye que los amos deben tratar bondadosamente a sus esclavos. Es decir, que la esclavitud no fue abolida inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque del mismo modo, Dios, así como nunca aprobó la esclavitud, ¿verdad? Dios nunca ha aprobado tampoco la práctica del divorcio o de la poligamia. Nunca, nunca lo ha aprobado. Y por eso en nuestra lectura de hoy, en Marcos 10, 6 al 10, Jesús, antes de seguir con la respuesta a la pregunta si era lícito, Jesús los lleva al principio de la creación. Los lleva al principio de la creación y les recuerda lo que está escrito en Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Lo lleva a la creación. Y es que Dios toleró este asunto del divorcio, así como el ejemplo de esclavitud, pero dio las instrucciones necesarias para salvaguardar los derechos de la mujer, para minorar el sufrimiento resultante de esta práctica y para proteger la relación matrimonial de abusos mayores como los que se presentan en Éxodo 21, 7 al 11. No los vamos a leer porque son varias citas, ¿verdad? Entonces, para eso, por eso Dios toleró el asunto del divorcio, para minorar el sufrimiento resultante de esta práctica y para proteger la relación matrimonial de abusos mayores, como los que se presentan en Éxodo, les decía, en Éxodo 21, 7 al 11, y también en Deuteronomio 21, 10 al 17. Ustedes lo pueden revisar ahí en sus hogares, así como también así como también Dios no prohibió a Abraham que tomase a Agar por segunda esposa, tampoco lo protegió de los males que resultaron de esa acción. Todo tiene su consecuencia. Dios le dio a Moisés leyes que tenían el propósito no de abolir directamente la poligamia, sino que de desaprobarla. Levítico 18, 18, Deuteronomio 17, 17 también nos menciona eso, ¿verdad? También le dio leyes a Moisés con el propósito de restringir el divorcio. Eso está en Deuteronomio 22, 19 y 29 y también en Deuteronomio 24, 1. Y también le dio a Moisés leyes que tenían el propósito de elevar a la norma, de elevar la norma de la vida matrimonial. Eso está en Éxodo 20, 14 y 17 y Levítico 20, 10 y también está en Deuteronomio 22, 22. Ahí podemos leer. Jesús puso en claro que las disposiciones del Antiguo Testamento en cuanto a la pluralidad de esposas y en cuanto al divorcio no eran ideales, sino una solución temporaria tolerada por Dios, como les dijo Jesús, por la dureza de su corazón, por la dureza del corazón de ellos, le dijo. Eso está en Mateo 19, 4 y 8, 4 al 8 también. Jesús señaló que el ideal de Dios para el cristiano, para el hogar cristiano,
siempre ha sido la monogamia. Está en Mateo 19, 4 al 6, en 1 Timoteo 3, 2, en Tito 1, 6. Sin duda, la norma que Jesús había presentado pareció a primera vista demasiado elevada aún para los discípulos, lo que también ocurre hoy, ¿verdad? Lo que los discípulos olvidaron y que también olvidan los cristianos hoy en día es que Cristo ofrece otra solución para el desacuerdo matrimonial. Según la fórmula de Cristo, cuando los caracteres de las dos personas, de los cónyuges, ¿verdad? Y las personalidades de estos no congenian, hoy por diferencia de caracteres se divorcian. Entonces, Jesús ofreció una fórmula para esto, le dio una solución. Y la solución para esto está en cambiar el carácter cada uno, cambiar el corazón y la vida, como dice Romanos 12:2, y no cambiar de cónyuge, no cambiar de cónyuge. Eso es lo que Jesús se- eh, eh, quiere, esa es la fórmula que propuso Cristo o que propone Cristo, cambiar el carácter, cambiar su corazón, cambiar su vida en lugar de cambiar el cónyuge. Los principios en los cuales debe basarse esta transformación de esta fórmula que presenta Jesús se presentan claramente en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 38 al 42 y en Mateo 6, 14 y 15. Si se aplican estos principios a situaciones matrimoniales difíciles, se efectuarán los mismos cambios, los mismos milagros que ocurren cuando se aplican a otras relaciones sociales también. No hay problema matrimonial que no pueda resolverse para satisfacción de ambos cónyuges. Si los dos están, oiga bien, si los dos están dispuestos a seguir los principios presentados por Cristo en el Sermón del Monte. Por eso es que eh, la solución está presentada claramente en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero los dos cónyuges tienen que estar dispuestos a seguir los principios presentados en ese sermón. Y si uno de los dos está dispuesto a hacerlo, aunque el otro no esté, muchas veces es posible alcanzar un grado notable de paz matrimonial también. Y a menudo el resultado final es que se gana al que no estaba dispuesto a seguir las enseñanzas de Cristo. Esta recompensa vale más que la paciencia y la abnegación que exige. El cristiano no tiene por qué dudar en cuanto a la voluntad de Dios respecto a estas cosas. No tiene, por lo tanto, ni siquiera la limitada excusa de la gente de los tiempos del Antiguo Testamento. Jesús especificó que no debía haber divorcio salvo en el caso de infidelidad conyugal, dice Mateo 19:9. La relación matrimonial había sido pervertida por el pecado y Jesús vino a restaurarla a la pureza y a la hermosura que originalmente le había dado el Creador, como lo dice Deuteronomio 14:26. En su providencia, Dios quiso que el matrimonio fuera una bendición que elevara a la humanidad. El compañerismo entre marido y mujer fue ordenado por Dios como el ambiente ideal dentro del cual podría madurarse un carácter cristiano. La mayor parte de los ajustes de personalidad en el matrimonio y las dificultades que muchos tienen para hacer estos ajustes demandan dominio propio y algunas veces significan negación y sacrificio. El verdadero amor, dice Primera de Corintios 13, el verdadero amor es sufrido, es benigno. Verdadero amor no busca lo suyo, no es egoísta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero cuando dice todo lo sufre, no se refiere a que va a aguantar, ¿verdad? A tolerar, o a soportar golpes. No se trata de eso tampoco, ¿verdad? No se trata de eso el amor.
Cuando los cristianos comienzan su relación matrimonial, deberían aceptar la responsabilidad de aplicar los principios aquí enunciados. Los cónyuges que apliquen estos principios y que estén dispuestos a que la gracia de Cristo obre en sus vidas, encontrarán que por más grande que parezca, no hay ninguna dificultad que no pueda resolverse. Cuando los caracteres de los esposos son incompatibles, la solución cristiana, como ya lo dijimos, el consejo es modificar el carácter y no cambiar de cónyuge, ¿verdad? Como es lo más fácil. Una esposa repudiada naturalmente procuraría encontrarse un nuevo hogar, pero al casarse de nuevo cometería adulterio, porque su matrimonio anterior no había sido disuelto a la vista de Dios. Eso está en Marcos 10, 11 y 12. Ahí lo menciona Jesús en el texto que leímos hoy al principio. Jesús desechó con toda claridad la tradición rabínica de sus días, especialmente la de habían varias escuelas, y una escuela de esas rabínicas era la escuela de Hillel, la cual permitía el divorcio por cualquier causa. Era fácil divorciarse según esa escuela rabínica. Entonces, a esas escuelas rabínicas son las que Jesús desechó, ¿verdad? Desechó. Eh, Entonces, según esta escuela rabínica, la escuela de Hillel, al parecer era relativamente fácil que el esposo se liberara de los vínculos matrimoniales en forma legal. Y lo mismo también que una mujer la esposa también se librara de los vínculos matrimoniales, porque también sucedía. Finalmente, Jesús hizo resaltar que el matrimonio había sido divinamente instituido y que recibía la aprobación divina cuando se entraba debidamente en ese estado. Lo que Dios había unido, ninguna tradición rabínica y ninguna práctica humana podía separar. Ese es el ideal de Dios, y de eso se trata el tema de hoy, el plan de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Que Jesús lo hizo resaltar. Jesús resaltó el matrimonio. Y por eso es que lo llevó a la cita de Génesis, ¿verdad? Ya en Génesis 1, Génesis 1:21, si no me equivoco, 1:27 y Génesis 2:24, ¿verdad? Ahí donde dice que Jesús los formó, varón y hembra, ¿verdad? Y luego dice que ya no iban a ser dos, sino uno. Entonces, eh, todo esto se ha tergiversado, ¿verdad? Y ese es otro tema que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero por eso Jesús lo lleva a Génesis 1:27, donde dice, varón y hembra los creó. Ahí no dice que pueden unirse hombre con hombre o mujer con mujer. Claramente Jesús enseñó, instruyó y lo lleva al principio cuando le hicieron la pregunta acerca del divorcio, ¿verdad? Entonces, ninguna tradición rabínica y ninguna práctica debería de separar, de separar a un hombre y una mujer cuando estén unidos en matrimonio. Que Dios te bendiga, y mañana vamos a continuar con otro tema de instrucción para los discípulos de Jesús. También sería para nosotros hoy en día, ¿verdad? Ya que nosotros también nos llamamos discípulos de Jesús, ¿verdad? Tú y yo somos discípulos. Así es que nos encontramos mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.